El Cadáver Exquisito es una obra cultural que realizamos entre personas y colectivos de diferentes territorios, con historias y valores diversos. Todos los miércoles convocamos a quienes quieran participar en el próximo Cadáver. Subite a este colectivo. Construyamos juntos este monstruo. Aquí comienza Cadáver Exquisito. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, invaden mi corazón. Seguimos con la línea de nuestras obsesiones y entonces tenemos que hablar desde este colectivo, pero cada uno con su individualidad. Y una de mis obsesiones es cómo construimos poder popular, cómo se construye una alternativa al poder hegemónico, al poder concentrador, al poder que nos oprime. Y desde ese lugar a mí me parece que el tema de la diversidad no es una palabra nueva, es un concepto complejo, es un concepto que también es levantado, digamos, por el capital cuando se da cuenta que, por ejemplo, la diversidad genética que hay en las selvas es la que le va a dar sus recursos para la industria de laboratorios. Es una palabra de moda, pero para mí es mucho más que eso. Es la posibilidad, digamos, de contrarrestar aquellas cosas que en la práctica, en las luchas de los colectivos a través de los tiempos, hemos visto muchas veces cómo se regenera ese poder hegemónico. Y eso tiene que ver con una visión del mundo. Vamos a hablar una y otra vez de eso. Desde ese lugar es que, si bien por su participación en las luchas de género decidimos que queremos y buscamos invitarla a Susi, pero prácticamente como un militante popular. Yo he escuchado, yo tuve la suerte de escucharla a Susi en Brandon un par de veces. La primera vez, la verdad que lo primero que impacta muy fuerte es su sonoridad, su voz, esa cosa de la voz de la tierra, ¿no? Hay una zona en el corazón de nuestro territorio pampeano patagónico que se llama Somoncura, que quiere decir en mapu el lugar donde la tierra habla o donde exhala su hálito, ¿no? O sea, una cosa mucho más compleja que solo el hablar. Y yo recordé eso cuando la escuché, cuando fui atravesado por la cajita. Y después cuando empezaste a hablar, me encuentro con un discurso político, o sea, yo te iba a ver a vos y de ahí me iba al barrio a recuperar memoria, a pelearla toda esa, y estaba pensando qué iba a decir, y te escucho lo que decía vos y fui y dije exactamente lo mismo que estaba despechando todo lo que ibas diciendo. Entonces, este tema de la diversidad me parece mucho más que una cuestión de colorcitos, ¿no? Obvio. Me parece que lo primero es, primero hay que ubicarse en este continente. Estamos en este continente. Ese continente que si lo seguimos eligiendo y si nos quedamos, es porque sentimos que nos pertenece, es el espacio donde... Y para eso hay que entendernos continente colonizado. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entenderse como personas, como humanidades colonizadas por una conquista, que a la vez son muchas otras conquistas también, ¿no? Es una conquista que vino con otras y a la vez que no terminó en esa única conquista, que todo el tiempo nos ha conquistado y llevado a otras zonas de uno y de una misma. Por eso la palabra identidad, yo no sé cómo se siente en Nueva York o en Suiza o en, no sé, en Italia, digo, pero acá tiene un peso enorme por Sudacas, por todo esto, por nuestro continente, por nuestra historia, por todo lo que tiene que ver inclusive por esas identidades todavía que andamos buscando recuperar. La palabra identidad tiene un peso enorme y no es casualidad entonces que desde esa palabra estemos empoderadas para mirar el mundo todo. Yo creo que nosotras no venimos solamente a decir que necesitamos una ley de identidad de género, que necesitamos que esa ley de identidad de género se implemente en toda su potencialidad, porque ya ha sido peleada y está ahí, le falta acción todavía pública para que suceda y para que beneficie en serio a todo un sector que la ha peleado y que la ha pensado y que le ha puesto el cuerpo para que suceda, sino venimos a plantearnos un horizonte en serio mejor,
quizás, no sé si para nosotros y nosotras, pero sí pensar en las crianzas, como me gusta decir a mí, como dicen los brasileros, y me encanta rescatar ese concepto de crianza, porque tiene que ver con una acción, ¿no? Una acción que para mí tiene que empezar a verse ya colectivamente, que es necesario verse, y pensar ese horizonte para, no solamente para los y las distintas, para todo y todo. Yo no creo que este mundo esté bien. Yo no creo que este mundo le vaya bien, se sienta bien. Yo no creo que si miro a los ojos a la humanidad que sea la vea plena. O sea, me parece que hay, salvo las juventudes que tienen algo que todavía no intoxicado y que siguen revelándose, y ciertas vejeces y ciertas adultos que no han perdido los sueños, después la mayoría está en zonas de esas esclavitudes y de esas colonizaciones que nos tenemos que ayudar a salir, porque no nos está haciendo bien, porque no estamos felices, porque no la pasamos bien, ¿no? Además el silencio, el lugar de la persona que tiene una identidad proscripta, una identidad... el último programa vinieron acá los chicos de Hijos, claro, entre los que vino mi hija, y contaban el tema de cómo se fueron generando espacios discursivos, espacios en la sociedad donde hoy ellos pueden reivindicar a sus padres, que no pudieron hacerlo durante los 90, claro. Durante los 80, tenían que ocultar la situación familiar, digamos. Y a la vez, viste lo imponderable que es que la vida se abre camino, porque para mí, que tengo 46 años, y que la aparición de hijos y de hijas, digamos, fue algo que por ahí se soñaba, se pensaba, pero que finalmente sucedió en una práctica muy contundente, con esos cuerpos presentes, diciendo presente y teniendo voz propia. Claro, nada, y ya vendrán nietos y nietas, y digo, la vida se abre camino, porque no la podés ocultar, no podemos ocultar, en serio, como dice la frase, el sol con el dedo, no lo podemos hacer, y entonces estamos, creo, destinados, la humanidad está destinada a permitirse ver, me parece, verse y ver. Yo creo que si después culturalmente hacemos todo lo posible para taparnos los ojos y los sentidos, y para vivir en esa sensación de ocultamiento eterna, y desde ahí producimos mucha violencia, ¿no? A todo eso que nos muestra y nos refleja, en todo caso. Yo creo que los y las distintas, no sé si tenemos una condena social solamente por serlo, sino porque creo que todo el tiempo andamos reflejándole al resto eso que es, claro, que no se permite ser, y que todos somos distintos y distintas. Obvio, sí. La otra vez hablábamos con Rebe de la secundaria, y que nosotros dos nos reconocemos como haberla sufrido mucho. Ella por su pelo, yo por mi peludez. y te decían de todo, y tenías que terminar depilándote toda, diciendo, viste, hasta los brazos, porque te decían de todo. Sí. O sea, porque tenías otros gustos, porque te gustaba escribir, porque esto, por el otro. O sea, no es solamente una cuestión de género, sino que supera, y es muy, no sé si karma, pero es muy pesado. Y eso de lo que vos decís, de no poder mostrarte como sos. Claro. Acá lo grave en todo esto es que yo digo, me gusta como focalizar en una infancia, ¿no? En estas crianzas, digo, le hacemos la vida muy jodida a la infancia. Muy jodida, muy difícil. No, es muy terrible, digo, y me parece que hay dolores que después no se subsanan, o que cuesta toda la vida subsanar, y no se puede tardar 20 años, una persona puede tardar 20, 30 años, psicólogo mediante, no sé, búsquedas mediante, para decir yo soy esto. ¿Entendés? Y eso es una sociedad. Una sociedad violenta, que tiene instalado esta cuestión del miedo al cambio, y que la protección a tu hijo es adaptarlo, forzarlo a que responda a las expectativas, ¿no? Claro. Y aparte, esto de que todos y todas de alguna manera somos esos reproductores de una idea hegemónica de todo. Sí. Que en realidad después, si nos ponemos a pensar y nos miramos todos y todas, ninguna representa esa hegemonía, ¿no? Loana Berkin siempre hace un ejercicio que a mí me parece maravilloso. Cuando empieza una charla, dice que todos dibujen su casa. Entonces todos hacen el esquemita básico, ¿vieron? Yo ahora estaba en radio, pero imaginen que estoy haciendo con las rayitas, la casita típica que hacemos todos. Bueno, y después que terminan todos de dibujar, que casi todos y todas hacen eso, Loana los mira y le dice, ¿quién vive ahí? O sea, nadie dibuja su casa como es. Con los cuerpos, con las vidas nuestras, pasa lo mismo. Si nos pensamos varones y mujeres y decimos, vamos a dibujar un prototipo hegemónico que no pasa por nuestros cuerpos. Después nos miramos y dicen, ¿quién es esa persona que dibujamos?
¿Quién es ese talle? ¿Quién es esa altura? ¿Quién es esa piel? ¿Cuántos caben adentro de eso? Entonces quiero decir que a veces está la policía, a veces está el Estado, depende del país, hasta te matan todavía, pero claramente todos y todas reproducimos abonamos ese discurso violento cuando no asumimos que nosotros y nosotras todos y todas somos esa riquísima diversidad en todo su potencial, ¿no? Eso es lo primero que hay que ponerse a pensar, porque cuando inclusive digo, si planteamos zonas como más violentas como la xenofobia y todo eso, digo, a veces hablamos desde esa hegemonía, queremos representar esa hegemonía. Porque ¿no? zonas más violentas que me parece que tiene que ver con esta cosa del cambio, ¿no? La transfobia, por ejemplo, sí, es algo que los que tenemos más años hemos visto cambiar eso, si bien todavía tenemos muchísimo que lograr. Hoy hablábamos de otras ciudades, sí. Acá nosotros en nuestra ciudad tenemos una población trans muy grande ligada a la cuestión del puerto, claro, a la cuestión de la prostitución, en situación de exposición física, más allá de la opción personal, digamos, de situación de exposición física muy grande, y sin embargo, desde mi lugar tengo que ver una modificación, un cambio de cuando yo era chico, y realmente yo creo que no había representación mayor del mal y del engaño que lo trans, ¿no? O sea, la violencia, la tolerancia social de la violencia que se ejercía sobre las personas trans, que se ejerce, pero que en ese momento había con una nivel de tolerancia, de aceptación, o sea, hubo que romper con una serie de discursos y de planteos para incluir eso. Y hablando de eso y fundamentando esas obsesiones, digamos, que yo les decía hace un ratito, este tema de cómo fue lo específico, la lucha política que venís desarrollando, este trabajo con los chicos, o sea, ¿cómo ves vos hoy la pelea, antes de empezar de seguir hablando de la globalidad, la cuestión de género y particularmente la persecución sí, lo que pasa que no es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires, pero por una cuestión cultural, que significa las grandes ciudades, no porque el jefe de gobierno esté haciendo las cosas lindas, digo, porque hay que estar en Salta, ser traba en Salta no es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires. De hecho, acaban de asesinar en diciembre una, y yo no he visto a esta sociedad que se alarma de cosas diciendo yo soy la traba asesinada, porque es traba, porque es pobre, porque es salteña, ¿entendés? Porque tiene piel oscura, no sé, porque es negra. Por esas cuestiones la gente también elige qué quiere ser a partir de ese mismo modelo, ¿no? Hegemónico y conquistador. Digo, pareciera que es bien ponerse que yo soy esto y no poner lo otro, que todo el tiempo viven matando chicos, sobre todo en las villas, la policía, digo, son cosas que, bueno, eso arruga sin ir más lejos. Digo, sí, además tenemos acá que anunciar de paso, vamos a buscar el aviso porque el viernes va a haber un festival antirrepresivo, porque en Necochea hace poquito tiempo, hay un caso de un chico donde el cual lo mismo que con Luciano Arruga, Noa, suponemos que sabemos todos quién lo mata, sabemos todos quién mata a los chicos, sabemos la estigmatización, incluso en ese caso es de los varones jóvenes de los barrios, es no solo quién los mata, sino que vemos cómo en la ciudad se limita la circulación, y a partir de eso que decís vos, o sea, no lo limita la circulación, o sea, vos no ves los chicos de los barrios más duros, digamos, de acá de Necochea, no los ves circulando por el centro, no los ves en la playa, o sea,